Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Darío García, analista de la firma y voy a ser el encargado, bueno, pues de hacer este pequeño comentario a posteriori de la decisión de tipos de la Reserva Federal. Vamos a dar un par de minutos a que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo. Básicamente, resumiremos los últimos acontecimientos y las noticias más relevantes para intentar condensar de manera más concreta eh, los desempeños que han tenido los mercados después de la decisión de tipos y durante esta madrugada, aparte de que hemos tenido decisiones de otros bancos centrales respecto a sus tipos de interés. Y luego ya entraremos en cuestión respecto a las divisas, por supuesto a los índices y en concreto al sector más volátil con este tipo de medidas, que es el sector bancario. Ahora mismo deberíais tener en pantalla lo que es la cabecera de reunión de la FED, comentamos bolsas e impacto, confirmarme que eso es lo que veis y que por supuesto se me escucha correctamente. Daremos un par de minutos y comenzamos. Gracias. Perfecto, pues en cuanto demos ese par de minutitos ya saltaremos con la pantalla de la plataforma y daremos comienzo. Gracias. De acuerdo, pues vamos a dar comienzo. Saltamos directamente con la pantalla y comenzamos. Muy bien. Como decía antes, básicamente este pequeño seminario no creo que, bueno, pues nos alarguemos mucho porque tampoco es la intención. Vamos a intentar desgranar las consecuencias que ha tenido la decisión de tipos y después en la posterior rueda de prensa, pues lo que nos ha dejado entrever Jerome Powell de cara a la futura reunión de octubre y luego la de diciembre, lógicamente. En consecuencia, qué efectos se está teniendo en los mercados y el sector, analizaremos los índices, por supuesto, y el sector más volátil o afecto a este tipo de decisiones. Hoy, en concreto, después de la resaca que hubo ayer y del castigo bursátil, pues veremos que en este caso el sector bancario pues está teniendo grandes subidas. Eso no quiere decir que sea un buen momento para entrar ni que las entidades que hoy están subiendo mucho a largo plazo o ni siquiera por obtener flujos de caja vía rentabilidad por dividendo sean interesantes. Pero sí es cierto de notar en qué posición se encuentran respecto a la coyuntura internacional con sus comparables para ver si son o no interesantes los momentos actuales para entrar en ellos o si hay alternativas dentro del mismo sector mucho más atractivas. Básicamente, dejando un poco en pantalla lo que es la cabecera de Forex, estamos viendo cómo el dólar, después de haberse fortalecido durante la tarde de ayer, durante la madrugada, sin embargo, hemos visto cómo el dólar se ha ido recuperando respecto al resto de sus comparables. Si nos vamos en concreto al cruce de euro-dólar y para verlo de una manera un poquito más sencilla, lo podremos ver con un gráfico, por ejemplo, de unos 15 minutos aproximadamente. Esta de aquí
es la fuerte caída que tuvo en concreto el eurodólar, la cotización, es decir, el fortalecimiento que tuvo el dólar durante estos minutos. Sin embargo, durante el resto de la tarde y la madrugada y ya la apertura del mercado europeo hemos visto que vuelve a la misma senda y a los mismos niveles de cotización pues similares a la apertura del mercado americano de la sesión de ayer. Por lo tanto, el efecto que ha tenido en Forex la decisión de tipos de interés ha sido nula. Primero, porque de alguna manera lo que hubiera sorprendido es que la Reserva Federal hubiera sido más laxa y hubiera ofrecido un descuento de tipos de 50 puntos básicos en lugar de los 25 que finalmente fueron, ¿no? Entonces, básicamente, volviendo al tema y al contexto de lo que sucedió ayer, ¿qué es lo que tenemos? La Reserva Federal ha bajado por segunda vez en lo que va de año los tipos de interés, ¿de acuerdo? Hasta dejarlos en esa horquilla, en ese rango del 1,75-2, después de haber estado en ese 2,225. Y bueno, pues esta medida había sido lógicamente descontada por el mercado y así lo podemos comprobar en el mercado de divisas, porque de hecho el índice del dólar, el dólar index, hemos visto como las fuertes subidas que hubo ayer, pues hoy las ha empezado a perder. Por lo tanto, lo que se pretendía que era bueno, pues mejorar el posicionamiento del dólar y ofrecer un incremento de liquidez mediante el abaratamiento del dinero, pues parece que no ha surtido efecto. Primero porque la medida política o cambiaria, que podemos decir así, a través de la política monetaria de la Reserva Federal, se ha visto compensada pues porque en este periodo, en concreto en el que nos encontramos ahora mismo en Estados Unidos, es cuando las empresas pagan sus impuestos. Y el problema está que muchas de ellas no tenían la liquidez suficiente para hacer frente a sus pagos a la Hacienda americana, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha hecho entonces la Reserva Federal? Ha hecho una recompra de bonos del Tesoro, es decir, ha inyectado liquidez en los mercados que han ido directamente a los bancos, no es una liquidez que se haya ofrecido al público, al consumidor, mediante el préstamo y la concesión de créditos, tanto hipotecarios como de consumo, y ese dinero ha ido exclusivamente a pagar los impuestos correspondientes de las compañías y a retribuir a los accionistas vía dividendos, ¿de acuerdo? ¿El problema en dónde está? Pues que la Reserva Federal no solo ha hecho esa recompra de bonos, lo que se vienen llamando los repos, sino que los colaterales, que son bonos a corto plazo, que suelen ser letras del Tesoro o obligaciones, los que se conocen en inglés como los T-bill, además de eso, que son los garantes de ese tipo de préstamos que ofrece la Reserva Federal a las entidades, se disparó hasta un 8%, es decir, a las entidades les daba igual el tipo de interés que tuvieran que pagar por ese préstamo porque el colateral viene desde el mismo sitio de donde viene el dinero que les han prestado. Y aparte han hecho una nueva emisión de letras del Tesoro, lo que ha inyectado o ha esparcido por todos los mercados un nivel abrumador de hasta 130.000 millones de dólares americanos en dos tandas, porque han sido en dos tandas de menos de 48 horas, letras y obligaciones de hasta 5 años de duración y el dinero suficiente para inyectar esa liquidez. Por lo tanto, todo lo que se pretendía que mejorara la competitividad vía bajada de tipos de interés y abaratamiento del dinero, pues se ha visto compensado por esa inyección de bonos que han servido como colateral, como garantía a esos préstamos que ha hecho la Reserva Federal a las entidades para que puedan pagar sus impuestos. Por lo tanto, el efecto no ha sido el esperado. Hubiera sido quizá más importante o más reseñable esa bajada de 50 puntos, primero porque era lo que le hubiera gustado a Donald Trump que hiciera. Hay que tener en cuenta que Donald Trump ahora mismo tiene dos frentes abiertos comerciales, uno directamente con China, que es a quien le está perjudicando todos los aranceles y cargas impositivas a las exportaciones chinas con destino a Estados Unidos o las importaciones americanas origen China, para que la Reserva Federal actúe en consecuencia. Es decir, Donald Trump no tiene la capacidad de bajar el precio del dinero, pero sí tiene la capacidad política a través de impuestos de que finalmente o de manera
como causa-efecto, pues ha originado que la Reserva Federal haya hecho esta bajada de tipos de interés, algo que no concuerda con la fuerte estructura que tiene ahora mismo el mercado laboral americano y las subidas de los precios, es decir, el incremento del IPC en Estados Unidos. Por lo tanto, Donald Trump es el artífice primero o el origen de que la Reserva Federal haya prácticamente en 3 meses bajado los tipos de interés 2 veces. Lo que hemos visto, lógicamente, fue un gran impacto negativo en todos los mercados de manera inicial, pero luego pues parece que una vez que se estableció, se dio la rueda de prensa, Jerome Powell, cuando le preguntaron en concreto cómo fue de unánime el voto de cara a hacer la bajada de tipos de interés, fue bastante vago. ¿Por qué? Pues porque parece ser que de los 17 miembros del gabinete del FOMC, ¿vale? De los que conforman las decisiones del gobierno de la Reserva Federal, solamente 7 inicialmente votaron a favor de la bajada de tipos de interés, mientras que 2 fueron reacios proclives a decir que habría que subirlos, y el restante, pues se quedaron neutros diciendo que no era necesario hacer ninguna bajada de tipos, es decir, que se mantuvieran como estaban, en el 2,25. ¿Qué ha pasado ahora? Pues bueno, parece ser que nuevas noticias que han salido a través de las previsiones que hay ya para octubre y para diciembre en base a la Reserva Federal, pues parece ser que ahora mismo no hay una mayoría absoluta inicialmente que apoye una baja de tipos de interés. Pero sí es cierto que mientras que hay 7 que sí votan a favor, hay 5 que están en contra de hacer una baja de tipos de interés, es decir, que promueven la subida, y otros 5 que se mantienen sin tomar ningún tipo de decisión. Esto es como en la política, los votos que se abstienen los adquiere la mayoría que vota, o en un sentido o en otro. Por lo tanto, 7 sís contra 5 nos, y los 5 que no saben no contestan, digámoslo así, pues esos 5 últimos van a los 7 síes. Por lo tanto, estaríamos hablando de un apoyo a una nueva baja de tipos de interés de 12 frente a 5 que dicen que no habría que bajarlos, ¿no? ¿Esto qué ha originado? Pues para aquellos que no lo sepáis, podéis acudir a la página del CME Group, donde hay un cálculo estimatorio, ¿no? Un cálculo probabilístico de qué es lo que va a pasar en la próxima reunión del 31 de octubre de cara a las bajadas de tipos. Y como podemos ver aquí, tenemos ahora mismo una probabilidad de no bajar los tipos del 53%, es decir, que se mantengan en el 1,75, 2%, frente a un 47% que pues denotaría esa política de continuar reduciendo el valor del dinero, abaratando el precio del dinero hasta el 1,5, 1,75. Esto es ahora mismo. Hasta la fecha entonces queda mucho todavía por mascar, pero es cierto que mientras en el verano llegó a apoyar una baja de tipos de interés en torno al 90%, que luego se ha ido reduciendo mediante los datos positivos que han salido de la economía interna de Estados Unidos, luego finalmente pues parece que la guerra comercial, el impacto que ha tenido el atentado con drones a las refinerías saudíes, que Estados Unidos, o Donald Trump en este caso, de una manera un poquito más personificada, acusa a que es colaborador o sponsorizador, ¿no? de esos ataques, culpa a Irán de ello, ¿no? Entonces, eso ha hecho que haya un incremento en el precio del crudo brutal, ocasionando perjuicio en muchísimas compañías que tienen unos costes fijos asociados al petróleo bastante importantes. También es cierto que, por otro lado, compañías afectas a la segunda línea de producción del petróleo, es decir, a lo que viene siendo los barriles de petróleo, al refinado, pues se han venido beneficiando, ¿no? Y han subido en consecuencia. Sin embargo, todavía el hueco que ha habido en el petróleo, hay una parte de él que no se ha cubierto. Siguiendo con ello, pues, ¿qué es lo que tenemos? Prácticamente el dólar se ubicó ayer en la línea de fuego, y después de ese inusual episodio de liquidez que llevó a la FED a hacer esa inyección de 130.000 millones,
pues lógicamente no ha hecho que hubiera ningún movimiento en divisas. Por otro lado, pues el Banco Central, la Reserva Federal, que decidió aplicar esta reducción hasta el 1,75, pues ha vivido unas de las reuniones más tensas. Esto es básicamente volver a lo que comentaba de que hay un sesgo o no hay una unanimidad muy bien definida de cara a qué pueden pasar en las próximas reuniones respecto a las políticas monetarias y las bajadas de tipos de interés que en este caso Donald Trump quiere que haya, ¿no? No hay un consenso en ello. Prácticamente el organismo pues, que prevé una riqueza de un PIB, un crecimiento del PIB en Estados Unidos del 2,2% por encima del 2,1% que se estimó en junio y que el paro se mantenga en un 3,7% en un país de más de 160 millones de habitantes, pues que se mantengan esos niveles para el 2020 y 2021 es un dato tremendamente bueno. Aparte que el incremento paulatino de los salarios y la estimación de inflación que se fijó en el 1,9 en el 2019 y en el 2020, pues queda muy poquito para alcanzar el objetivo que la Fed concretamente tiene del 2%, ¿vale? Básicamente, Powell apuntó a que la falta de liquidez se debió a esas cuestiones técnicas de pagos de impuestos de las compañías y que en principio el encuentro que tiene previsto llevar la Reserva Federal para finales de octubre pues precederá a esa última reunión del año programada para el 10 y 11 de diciembre. Por lo tanto, dos fechas en el calendario importantes, el 31 de octubre y el 10 y 11 de diciembre. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a irnos ya directamente a los índices, que es lo que ahora mismo pues, más nos interesa. Hemos visto fuertes subidas en el mercado europeo después de la resaca de ayer. De hecho, el impulso más fuerte que estamos viendo en Europa lo marca precisamente el IBEX 35, seguido por el MIB italiano, y ya nos tendríamos que ir muy abajo para encontrar las subidas del DAX alemán. En este caso, pues bueno, el impacto a qué se debe que suba más el IBEX 35 y el MIB italiano, pues porque el sector financiero, los bancos, son los que más peso tienen en proporción en estos índices que en el resto de selectivos. Es cierto que, continuando con la libra británica, exactamente igual. El sector bancario comercial y financiero es el que más peso tiene en estos índices. ¿Cómo podemos ver qué valoraciones están teniendo ahora mismo los índices? Pues vamos a irnos directamente a los gráficos para ver primero en Europa los índices cómo están desarrollándose, centrándonos principalmente en el DAX alemán. Vamos a irnos a un gráfico diario y podemos ver, de hecho, cuál es la evolución de hoy, desde la apertura del mercado que fue en este entorno hasta la subida prácticamente que ha tenido hace apenas unos minutos, hace unos 20 minutos aproximadamente, marcando los máximos de la sesión, ¿no? Entonces, si nos vamos al gráfico diario, ¿qué es lo que podemos ver? Pues después de haber tocado ligeramente suelo los últimos días, prácticamente finales de agosto, hemos visto como septiembre está siendo una vuelta al colegio, si me permitís un poco el comentario más ¿no? genérico, pues estamos viendo cómo hay un impulso tremendamente fuerte con el objetivo de que el DAX vuelva a buscar sus nuevos máximos que no alcanzaba desde junio y que anteriormente habría que desplazarse a prácticamente el inicio o finales, perdón, del segundo trimestre del año pasado para ver estos niveles. Por lo tanto, estamos viendo una recuperación de la economía, pero a base de esteroides, es decir, a base de intervención monetaria de los bancos centrales, cuando debería ser el propio desarrollo económico de los países los que permitieran este tipo de subidas. Por lo tanto, es como si fuéramos subiendo con muletas unas escaleras. Si nos quitan las muletas, no vamos a poder subir, ¿no? El IBEX 35, pues cotizando muy lejos, ya quedan ya muy lejos, entre comillas, los 9.000 puntos que parecía que íbamos a romper a primera hora de la mañana, a la baja. Precisamente la previsión que estamos teniendo y el impacto de esa nueva rebaja de tipos de interés que podría adoptarse en el último trimestre del año, pues está permitiendo a los bancos posicionarse. Todos los inversores ahora mismo están posicionándose a favor de las entidades bancarias, lógicamente porque ven que hay una probabilidad alta de que necesiten de liquidez, lógicamente, para proveer bueno, pues en este caso, de fortalecer el consumo interior de cada país. Préstamos al consumo,
préstamos hipotecarios y cualquier otro tipo de producto financiero que, bueno, pues requiera de tipos de interés asociados a un tipo de interés marcado. Euribor, en este caso, es contrapuesto porque el Euribor tiende a la baja, pero cualquier otro tipo de interés marcado respecto a bueno, pues las políticas centrales de los bancos, ¿no? Si nos vamos al ejemplo del MIB italiano, exactamente igual. Vamos a quitar este ruido de aquí para poderlo ver con más tranquilidad. Y exactamente igual, el MIB italiano tiene un dibujo muy similar al del DAX alemán, con una sensibilidad ligeramente diferente, pero de nuevo marcando máximos en torno al segundo trimestre de este año y ya habría que irse prácticamente al segundo trimestre del año pasado para ver estos niveles. Hemos visto prácticamente una caída muy gorda en todos los mercados internacionales, europeos principalmente, porque tenemos una coyuntura de políticas de interés, de quantitative easing, de inyecciones de liquidez que nos restan competitividad en relación a principalmente Estados Unidos y nos ha costado mucho más que a los índices americanos recuperar los niveles previos a esa caída del último trimestre del año, ¿no? Si nos vamos a los índices americanos, ¿qué es lo que podemos ver? Pues mientras que los índices europeos nos queda muy lejos todavía la posibilidad de llegar a máximos históricos, en el caso contrario, los índices americanos apenas le quedan unos pocos puntos para alcanzar sus objetivos. En el caso del S&P 500, vemos que el máximo histórico alcanzado aproximadamente, no exactamente el 26 de julio, pues apenas nos quedan 8 puntos del índice para alcanzar esos nuevos máximos. ¿Qué nos pasa con el Nasdaq? Exactamente igual. Nos vamos al gráfico diario para poder observar con la misma intención. En este caso, el Nasdaq tiene más puntos de diferencia, pero seguimos hablando de 60 puntos. Es apenas un 1 y pico % respecto al precio del índice, lo que le quedaría para alcanzar los máximos antiguos, ¿no? En el Dow Jones, pues exactamente igual. Vemos sus máximos históricos marcados en el entorno de los 27.300 puntos, que le quedan apenas al índice 100 puntos. En este caso, en el Dow Jones es menos de un 1% de rentabilidad. Por lo tanto, parece que el mercado viene impulsado por esa inyección de esteroides y, por otro lado, por marcarnos ese objetivo que, bueno, pues le gusta mucho a los americanos y a nivel global, lógicamente, porque son de referencia a nivel mundial, el buscar la rotura de sus máximos históricos, ¿no? Para marcar nuevas referencias. ¿Qué podemos ver ahora? Pues lógicamente, una vez vistos los índices, que hay subidas generalizadas, incluso vemos que los contratos de futuros, los índices de asiáticos y bueno, de Oceanía, tenemos aquí el australiano, vienen con subidas. Pues ¿qué es lo que tenemos? Primero, hoy hemos tenido, en 24 horas hemos tenido 4 decisiones de tipos de interés de los bancos centrales. El Banco Central de Japón ha mantenido los tipos sin cambios. El Banco Central de Nueva Zelanda exactamente igual. El Banco Central del Banco de Inglaterra exactamente igual, es decir, se han quedado a la espera de ver qué es lo que va a pasar y, lógicamente, tuvimos ayer la decisión de tipos de bajada de 25 puntos básicos, ¿no? de la Reserva Federal. Entonces, ahora donde nos vamos a meter es directamente de lleno en las compañías. No vamos a entrar tanto en el análisis técnico o en los gráficos de los mismos, sino vamos a ver una valoración de por qué, de hecho, los bancos españoles son los que más suben, ¿de acuerdo? Una pregunta rápida, ¿vale? Me comentan por qué sube tanto el franco suizo. Pues porque en Suiza también ha habido una decisión de tipos de interés. Exactamente, una decisión de no hacer absolutamente nada, es decir, valor anterior un menos 0,75. Recordar que en Suiza los tipos de interés son negativos. De hecho, si habéis leído alguna noticia, habréis visto que en algunos préstamos hipotecarios el tipo de interés real o
sí, bueno, el real, el aplicado a los préstamos hipotecarios es negativo. Es decir, el banco le paga al hipotecado por tener su préstamo. Es de manera puntual y probablemente pues, sean economías muy fuertes y que tengan algún tipo de otra relación contractual con sus entidades bancarias que les puedan ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Previsión, menos 0,75, publicado, menos 0,75. Sin cambios, fortalecimiento de la economía, incremento del precio del franco suizo y, por lo tanto, gana terreno a sus restos de pares, ¿no? El caso contrario, bajada de tipos en Australia, debilitamiento de su moneda respecto al resto de sus pares, exactamente igual. Japón, por otro lado, igual. No ha habido movimiento en su decisión de tipos de interés, por lo que se fortalece respecto a cualquiera de sus pares, excepto el franco suizo, que tiene mucha más fuerza, en este caso, que el yen japonés. ¿De acuerdo? Esa es la reflexión de la pregunta y vamos a continuar. El heatmap es lo que estamos viendo. El dólar viene debilitándose poco a poco. Hay un interés muy fuerte por el mercado americano en renta variable, recordémoslo muy bien, y enfoquémonos en este caso al sector más proclive a las volatilidades por las decisiones de tipos de interés. ¿Cuál es? Exactamente, el bancario. Si nos vamos al stock scanner, perdón, al heatmap, vamos a mantenernos aquí y nos vamos a las stocks europeas. Si hacemos un poco una visión general, veremos que solamente hay un recuadro, prácticamente, que marca verdes absolutos con gran intensidad. ¿Cuál es? Aquí arriba a la derecha, el bancario. ¿Lo veis? Commercial Banks. Si hacemos clic sobre él, ¿qué podemos ver? El listado de todos los bancos que tenemos en el sistema de XTB para comprar las acciones al contado. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bankia, Sabadell y Caixa y Unicaja, perdón, Bankinter, perdón, a ver, vamos a verlo aquí bien. Bankia, Sabadell, CaixaBank, Bankinter, Banco Santander, son los bancos dentro de todo el ámbito mundial que más están subiendo. Hay que tener en cuenta que estos bancos, por capitalización en proporción a su rentabilidad por dividendo y a su beneficio por acción, son de los más grandes y son de los menos rentables. Hay que tener en cuenta que en España hay una fuerte competencia en el mercado hipotecario, de préstamos hipotecarios, y básicamente es una bajada de pantalones para los bancos que se bajen los tipos de interés. ¿Por qué? Porque les obliga a ofrecer otro tipo de servicios a través de los cuales puedan obtener rentabilidad, incrementando comisiones de servicios, aplicando comisiones nuevas que antes no se habían aplicado para compensar esa bajada de rentabilidad que obtienen a través de los préstamos hipotecarios y, por supuesto, de los préstamos al consumo. De hecho, Bankia, que es un banco que está intervenido y que el accionista mayoritario es estatal, por lo tanto, Bankia habría que considerarlo como un banco público, no un banco privado, tiene una rentabilidad en la jornada de hoy de un 7,24%. Apenas nos quedan 3 minutos para que cierre la sesión y estamos viendo cómo va a ser el líder en las subidas del sector bancario a nivel mundial. Eso es importante recalcarlo. Seguido por el Banco Sabadell y por CaixaBank. Estos tres bancos fueron los que ayer más se vieron perjudicados, ¿de acuerdo? Y después del, bueno, pues el varapalo que se llevaron en la jornada de ayer, hoy está habiendo un contundente rebote. De hasta el 8% llegaron a marcar de máximos en Bankia, en este caso. Las reticencias, lógicamente, de la FED a avanzar, ¿no?, a una nueva rebaja de tipos de interés, están acelerando esa toma de posiciones en uno de los sectores que más castigados ha sido del año. Pero hay que tener cuidado, es lo que decía al principio, que ahora mismo estén subiendo no quieren decir que ni a largo plazo ni en el corto plazo sean buenas inversiones, porque tienen un posicionamiento tremendamente competitivo, son de los menos competitivos dentro de sus comparables y no son rentables de cara a lo que a nosotros nos cuesta como inversor vía flujo por dividendos recuperar el coste de la inversión. Me explico. Si nos vamos al Stock Scanner, ¿vale? Yo ya lo tengo preparado para todos los que no lo hayáis usado en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Aquí hay que poner personalizar, ¿vale? Para que no nos quite ningún filtro. Aquí en todos los países marcamos todos los países. Y aquí dentro de todos los sectores podemos marcarlos todos o buscar Commercial Banks, ¿vale? Si nos vamos por aquí, Commercial Banks. Y nos va a sacar este listado. Importante,
¿qué vamos a sacar de este gráfico, de este listado? ¿Vale? Estos son datos fundamentales de las compañías publicados y en tiempo real de los últimos informes que han publicado, los informes trimestrales y hasta los que sabemos ahora mismo, el informe semestral. ¿De acuerdo? Si nos vamos a valorar por capitalización las entidades bancarias, vemos que hay un salto importantísimo desde los grandes bancos de inversión americanos hasta que podamos encontrar por primera vez una entidad bancaria española. ¿De acuerdo? Banco Santander ha crecido de manera inorgánica, de manera brutal, no por el propio negocio, por rentabilidad de negocio, por captación, ingreso, por comisiones, ¿de acuerdo? Por beneficio. Esa capitalización viene por el crecimiento inorgánico, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que el Banco Santander ha crecido por comprar otros bancos, otras unidades de negocio, otros negocios, de manera que el banco simplemente ha ido engrosando su tamaño comiéndose a los demás, ¿vale? Pero, sin embargo, algo importante que podemos observar, EPS. EPS, ¿qué es? Lo que hemos conocido toda la vida en español como beneficio por acción. Es el beneficio neto conjunto de la compañía, lo que aparece en el informe financiero, dividido por el número de acciones. ¿Qué pasa? Que el Banco Santander ha tenido una política de compra de otras entidades haciendo scrip dividend, es decir, diluyendo sus acciones. ¿Qué podemos ver? Por capitalización, algo muy básico. Capitalización. Podemos buscar un banco, por ejemplo, el BNP Paribas, que un poco por capitalización podríamos equipararlo. ¿Cuál es el beneficio por acción del Banco Santander? 0,42. Es decir, yo cada acción que me llevo, el beneficio que me corresponde, digámoslo así, no es el dividendo, ¿de acuerdo? Es el beneficio que, digamos, a mí me correspondería por acción que yo tengo, son 42 céntimos brutos, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio por acción de BNP Paribas? 6,14 €. Es decir, los bancos españoles no son rentables y lo podemos ver en algo tan sencillo como el beneficio por acción. Pero si es que además nos vamos al PER, que es cuántas veces está contenido el precio en el beneficio, ¿vale? Si hiciéramos la división, exactamente igual. Fijémonos en el PER del Banco Santander, 8,60. El caso de BNP Paribas, 7,14. ¿Esto por qué es tan pequeño? Porque hay menos acciones del BNP que del Banco Santander. El dato fundamental a tener en cuenta es este, aparte de que observemos cuál ha sido la variación en 3 meses, en 6 meses y en 12 meses del Banco Santander. ¿Vale? Importantísimo. Beneficio por acción, vamos a filtrar ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora mismo solamente estamos en capitalización de más a menos. Vamos a filtrar en beneficio por acción de menos a más. Anda, tenemos a prácticamente todos los bancos españoles con un beneficio por acción prácticamente inexistente. Aparte de que sus variaciones de rentabilidad, esto es en términos del precio de la acción, prácticamente tienen los últimos 12 meses negativos. Entonces, hay que tener en cuenta no seguir la ola, sobre todo porque los bancos españoles y en concreto el Banco Santander y el BBVA están cotizando en mínimos históricos. Y la curva que tienen de resistencia es una curva de máximos decrecientes, es decir, es una curva descendente. Ahora os pondré el ejemplo claro con el Banco Santander y el BBVA simplemente por hacer esa anotación, pero tener en cuenta que estas subidas probablemente se deban, estas rentabilidades que hemos visto aquí, se deban a que el precio de las acciones son tan bajos que el impacto que tiene ahora mismo este tipo de decisiones macroeconómicas de la Reserva Federal y la proyección que hay para el final de año, pues a una acción que vale 5 € le cuesta menos obtener una rentabilidad, o en el caso de Bankia, una acción que vale menos de 1 € nos cuesta, es mucho más fácil obtener una rentabilidad del 7% que un banco que a lo mejor vale 100 $ la acción, pues que le cueste sacar esa misma rentabilidad. No sé si me explico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo porque estamos viendo que la rentabilidad por dividendo, el beneficio por acción de los bancos es, en el caso concreto, español. Es decir, y esto es algo coyuntural en Europa. ¿Qué otros bancos podemos ver por la banderita que nos podemos encontrar que también tienen el mismo problema? Los italianos, ¿verdad?
y los británicos, ¿verdad? Ha habido una política laxa de crecimiento inorgánico en las entidades financieras que han necesitado de ese tipo de operaciones para sacar rentabilidad y tener la fuerza suficiente en los mercados para que incluso puedan tener cierta intervención en las políticas de los bancos centrales, en el caso del Banco Central Europeo, que lógicamente está haciendo que resten competitividad y que tengamos que ir a países emergentes a obtener una rentabilidad a coste de oro, ¿vale? Que luego no nos podemos, no podemos recuperar. Entonces, visto esto, cuidado a la hora de tomar decisiones, a la hora de entrar en este tipo de volatilidades tan grandes en entidades bancarias y sobre todo en las españolas, porque nos puede costar mucho dinero el que en las correcciones, igual de rápido que suben, normalmente las sensibilidades tienen más impacto cuando caen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el ejemplo que os quería poner del BBVA y del Banco Santander. He visto un par de preguntas, perdón, ¿vale? Y esto lo trato yo tanto directamente con mi cartera de clientes como el resto de compañeros con los suyos, ¿de acuerdo? Hay una pregunta, dos preguntas. Los que tenemos bancos, ¿qué hacemos? Bancos en cartera hace años de largo plazo. Bueno, en este caso habría que ver en qué momento de la historia, ¿no? De la cotización de estas entidades en las que tengan, que las desconozco y os invito a que os pongáis en contacto con vuestro analista para analizarlo, si realmente lo que habéis estado haciendo es cobrar el dividendo o adquirir nuevas acciones. Prácticamente habéis estado diluyendo durante todos estos años, y es lo que les digo yo a mis clientes, se han estado diluyendo vuestra participación y os han obligado a adquirir nuevas acciones. Es como lo que ha hecho, por ejemplo, Telefónica con Prosegur. Si habéis visto las noticias, habréis visto que Telefónica ha comprado el 50% del negocio de alarmas en España a través de acciones de autocartera. Es decir, no ha salido ni un solo euro de Telefónica para comprar ese 50% de Prosegur. Pero ¿qué ha hecho Prosegur? Se ha convertido en accionista de Telefónica. Y Telefónica también es otra entidad que, bueno, pues no tiene un gráfico nada favorecedor. Entonces, tanto si buscamos rentabilidad por dividendo para compensar lo que nos costó las acciones en su momento de los bancos, es decir, cuántas veces tengo que cobrar yo el dividendo para recuperar la inversión, habría que hacer ese cálculo y es muy fácil, es simplemente una regla de 3, o cuánto tengo que comprar y promediar a la baja para que llegue un momento a la cotización del banco para permitirme cerrar todas las posiciones. Es importantísimo tenerlo en cuenta y, de hecho, los bancos ahora mismo es mejor ser bonista, es decir, comprar bonos privados que emiten las entidades bancarias, si emiten alguno, que ser accionista, porque no renta como accionista ni el dividendo que pagan ni la progresión del precio que tienen las acciones. Entonces, voy a marcar el gráfico semanal del BBVA. Fijaros dónde estamos cotizando ahora mismo en el BBVA y donde hemos cerrado ya la cotización, en 4,76. Y veamos de dónde venimos de hace prácticamente un mes, de prácticamente los 4 euros por acción, por poner un número redondo. Este es el gráfico histórico del BBVA, al menos los datos que tenemos nosotros. El suelo siempre ha sido el mismo, mientras que los máximos han ido cada vez a menos. Es como una pelota que va botando y cada vez pierde intensidad, hasta que llegará un momento en el que deje de botar. Es un poco una metáfora un poco exagerada, pero desde luego el dibujo nos invita a pensar que aquellos que, por ejemplo, compraron a 7 euros no van a recuperar su dinero nunca. Ni siquiera los que compraron incluso a 5 euros. Incluso estarían ahí en el límite. Y ya nada que decir de los que compraron a 10, 11, 12, 13. Básicamente las inversiones que se están haciendo fuertes en las entidades bancarias es cuando tocan los mínimos, porque no hay una referencia inferior, por lo tanto hay cierta seguridad a la hora de comprar esas entidades a esos niveles de precios. Si nos vamos al caso del Santander, vamos a ver exactamente el mismo gráfico. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Quizá el rango mínimo es un poquito más amplio porque el Santander, bueno, pues tiene más operaciones internacionales. Ahora mismo está con el tema de Open Bank en Alemania, donde, bueno, pues tienen ya pseudo garantizados o firmados prácticamente 5.000 clientes, ¿no? Exactamente igual.
mínimos por debajo de cotizaciones históricas, aquellos que básicamente busquen recuperar sus precios a 5 euros en el Banco Santander, no hay un precedente que les permita, al menos en la tendencia que está dibujada, que lo vayan a poder lograr. Entonces, hay que tener cuidado porque este tipo de medidas, que al fin y al cabo son esteroides, cuando alguien deja de hacer ejercicio, deja de pincharse, por hacer un poco la misma extrapolación, pierde todo lo ganado, absolutamente todo, y se da cuenta de que mucho del negocio y del impulso que ha tenido su negocio no viene por su propia creación, por su propio desarrollo personal, en este caso las entidades, sino que requiere de la intervención política de los bancos centrales, de políticas monetarias, mejor dicho, hablando con propiedad, para que puedan, lógicamente, ser competitivos. Y luego hay que tener en cuenta las diferencias que hay entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. La Reserva Federal es un ente privado. No hay ni un solo político de carrera que forme parte del Consejo de la Reserva Federal, mientras que en el Banco Central Europeo es un ente público y en el que lo conforman todos, absolutamente todos, son políticos de carrera, son economistas y grandes políticos del ámbito económico, pero son políticos. Tienen una carrera perenne, caduca. Entonces, hay que apreciar esas diferencias porque se vea la manera en la que tienen los bancos centrales de aplicar medidas. De hecho, normalmente lo que ha hecho durante los últimos años la Reserva Federal en contra de lo que ha ido haciendo el Banco Central Europeo ha sido subir los tipos de interés. La decisión que ha tomado ahora es coyuntural a la situación que tenemos de guerra comercial, por supuesto, a la crisis del Brexit duro, que bueno, pues parece que es lo que finalmente pudiera llegar a ocurrir. Y, lógicamente, pues en últimos términos, la crisis en Arabia Saudí por el ataque con drones a las refinerías de petróleo. Y, lógicamente, el incremento del precio del barril ha obligado a la Reserva Federal a inyectar liquidez para poder comprar los barriles más caros. Pregunta. Los que tenemos Bankinter a 7 euros hace tiempo, ¿tampoco lo ves? Bueno, Bankinter en este caso tiene un negocio mucho más local, por lo tanto tiene menos impacto de lo que suceda a nivel internacional. Eso no quiere decir, vamos a localizar dónde lo tenemos, un momentito y así lo encontramos. Aquí. Aquí vemos que el dibujo es totalmente diferente. Tiene cierta oscilación y probablemente se deba al ámbito cíclico de la economía a nivel mundial. En este caso sí es posible, porque lo que podemos observar, y esto es un pequeño ya tip a nivel técnico para cerrar lo que es el seminario, unos niveles máximos en torno a los 9 euros de cotización, unos niveles mínimos prácticamente tanto aquí, como aquí, y unos rangos de actuación medios que son aproximadamente los que está ahora. ¿Podríamos observar niveles de 7 euros de nuevo en Bankinter? Pues probablemente. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos indique que no pueda volver a estos niveles, a los de 7,10, por ejemplo, 7,18. ¿Vale? Entonces, hay que hacer una apreciación de cuánto impacta a nivel internacional las decisiones en los bancos, en este caso nacionales, que son normalmente los que invertimos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues en principio esto es todo. Esta era la idea del seminario, poner un poco en contexto qué es lo que ha pasado un día después de la decisión de tipos de la Reserva Federal, también ver en el mercado Forex cómo no ha tenido repercusión ninguna con el dólar, mientras que hoy el resto de decisiones de los bancos centrales de Japón, de Australia, de Suiza y de Reino Unido sí ha habido cierto fortalecimiento porque son economías más cerradas, ¿vale? Y, por supuesto, pues qué es lo que ha sucedido y por qué suben tanto los bancos y por qué en concreto suben tanto los bancos españoles. Muy bien, como siempre, agradeceros vuestra asistencia a todos los seminarios que realizamos. Os invito mañana a las 10 de la mañana a ver la nueva apertura de mercados que realizaré yo. Lo tendréis a las 10:00 publicado en la plataforma. Y, por supuesto, al Morning Meeting de las 9:30, donde podréis inscribiros tanto en la página de Método Trading como en la página web de XTB. Por mi parte, nada más. Agradeceros a todos vuestra asistencia. Espero veros en el resto de seminarios. ¿De acuerdo? Tenemos los 2 de mañana y ya habría que irnos a la semana que viene. Recibiréis noticias absolutamente de todos ellos. Y nada,
desearos muchísima suerte con vuestras inversiones. Cualquier consulta, realizarla con vuestros analistas, poneros en contacto con ellos, que para eso están para ayudaros, ¿vale? Hacer una valoración y buscar alternativas si hubiera que hacer algún tipo de cambio. Y nos vemos en próximos seminarios. Por mi parte, nada más. Darío García, para todos vosotros, muy buenas tardes. Hasta la próxima.